Vamos a iniciar el ciclo de charlas, ahora partiendo por la charla que dará Zulkarán del grupo Otarima Concepción, titulado Mito Poella, crear mitos para crear mundos. Un aplauso para... Gracias. Gracias por su asistencia. Mi nombre, como ya dijeron, es Zulkarán. Pertenezco a la Sociedad Tolkien Chilena en Concepción, el grupo, el SMIAL Octarima. Yo soy magíster del gremio de lingüística de Octarima. Entonces, mi trabajo gira en torno a estudiar la obra de Tolkien principalmente, aunque de repente hacemos otras cosas, en torno a su desarrollo lingüístico, al desarrollo de culturas, pero yo diría que me gusta más personalmente el desarrollo de los idiomas, es como una de las cosas que me gusta. Entonces, vamos a partir. Los objetivos de esta investigación son tres objetivos súper sencillos. Me muevo harto por el espacio, lo lamento por la cámara, pero es deformación de porque soy profe. Entonces, primero, caracterizar el concepto de mitopoeia. Segundo, analizar la mitopoeia en la obra de Tolkien, que es el que más o menos acuña el concepto. Y reconocer a otros autores que utilizan mitopoeia en sus obras. Hemos dicho muchas veces mitopoeia hasta ahora y no hemos dicho lo que es la mitopoeia. No se preocupen que yo lo explico. Primero, sí, un par de cosas. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, del Hobbit, del Silmarillion, yo defino su trabajo en torno a tres ejes principales. Esta es una interpretación súper personal, entonces puede que haya otras personas que no estén de acuerdo con esto o que digan que estoy arrancándome con los tarros. Pero yo defino el trabajo de Tolkien en torno a tres experiencias súper definitivas en su vida: su catolicismo, su trabajo como lingüista y su paso por la Primera Guerra Mundial. En esta presentación, sobre todo en esta investigación, se aborda mucho más el aspecto de su trabajo como lingüista y su visión católica de la vida. Porque sobre este aspecto específicamente no se aborda tanto sobre su paso por la guerra. En otras cosas que ha hecho sí, pero no está. Entonces, ¿qué es la mitopoeia? Esta es una pintura que hizo Tolkien de Rivendell, donde vivían los elfos, Elrond. Si leyeron El Hobbit, El Señor de los Anillos, bonito lugar. Entonces, mitopoeia es una palabra que proviene de la palabra griega, que está ahí, que se lee algo así como mitopoia. No estoy seguro de la pronunciación exacta, pero es algo así. Me pareció esto. Y significa literalmente, poeia es hacer o crear. Y mitos son mitos, relatos. La raíz etimológica de la palabra mitos es como relato. Entonces, la mitopoeia es hacer o crear mitos. ¿Y qué son los mitos? Tradicionalmente se nos han dicho que los mitos son historias fundacionales, historias que dan explicación al origen de algún fenómeno natural, alguna cultura. Entonces, mitopoeia es crear la explicación no necesariamente lógica de algún fenómeno de la naturaleza o del origen de alguna cultura o algo similar. Podremos decir entonces que mitopoeia es generar un cuerpo legendario o mitológico para un determinado mundo. Y pongo esto como de un determinado mundo porque puede ser para un mundo ficticio, como lo hizo Tolkien en su obra, o puede ser para el mundo real. Tiene características distintas en cada mundo, obviamente y en cada cultura, porque cada civilización, cada cultura, cada escritor que escribe ficción define las propias reglas de sus mundos. Por ejemplo, ¿conocen algún mito? Hiperbórea. ¿Eso sería? Griego y romano. ¿Podría ahondar un poco sobre ello? ¿Qué explica? Bueno, es como ellos describieran las tierras que estaban más allá del norte de donde ellos conocían. Básicamente donde estaban los nórdicos, vikingos, todos esos lugares. Claro. Venía por el nombre de un dios, pero no me acuerdo cuál.
ahí tenemos un mito, pues. Es algo que en realidad no conocemos, o conocemos más o menos, como que sabemos que hay algo ahí, hemos escuchado respecto a eso, pero no estamos seguros de que sea así. Eso estaba hablando como de culturas reales. Por ejemplo, otro mito griego que suelo usar de ejemplo es el mito del arco iris. Se supone que Zeus se enojaba con la humanidad, mandaba tormentas, tiraba rayos, quedaba la embarrada y después se le pasaba el enojo porque Zeus era súper pasional. ¿Y cómo sabían los humanos que se le había pasado el enojo a Zeus? Porque iba la ninfa Iris con su arco de muchos colores. Y había colores, y es como, ¡hey! Zeus ya no está enojado con nosotros, y todos celebraban. Y después tenían mucho barro y cosas, porque las tormentas son así. Entonces, ahí tenemos el origen de una explicación de cómo, de por qué o de cómo surge el arco iris. Mundo real. Mundo ficticio. Cuando en una obra se explica el origen de alguna cultura con un mito, eso es hay una persona particular creó un mito. Ya no es como en nuestro mundo, por así decirlo, donde los mitos son una creación colectiva. Hay que hacer aquí un repaso por un evento importante, que es un poema llamado Mitopoeia, que es un poema de Tolkien. ¿Por qué es importante este poema? Porque Tolkien escribe este poema pensando en poema de 1931, publicado en 1988 como parte del libro Árbol y Hoja, y dedicado a C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia. Este poema que le dedica Tolkien a Lewis deja como claras algunas ideas que tenía Tolkien respecto a su trabajo como creador. Tolkien se refería a este trabajo como creador más bien como a su trabajo de subcreador. Vamos a explicar después el porqué de subcreador y no necesariamente creador. Este poema es importante porque con este poema aparece el concepto después de una larga época dejada en desuso, porque probablemente este concepto no se utilizaba por siglos tal vez. Como que existía la palabra, claro, está ahí. Pero se usaba de manera como habitual, no. Entonces Tolkien escribe este poema, Mitopoeia, en el que hay algunos versos sobre cuál es como la labor del hombre como creador. Aquí se ve claramente la visión católica de Tolkien. Estando uno de acuerdo con ello, no me meto. Entonces, este poema rescata el concepto y lo hace habitual. De hecho, hay actualmente una en Estados Unidos, si no me equivoco, en Inglaterra, no, es en Estados Unidos, la Mitopoeia Society, que son personas que se dedican como a dar premios a autores que crean como mundos, como autores de fantasía principalmente. Entonces crean un mundo que tiene como mucha concordancia y es como, oye, qué bonito que te quedó tu mundo, así como que me gusta mucho. Toma, tú tienes un premio. Bonito. Bueno, acá está la dedicatoria del poema, Tolkien, Lewis, ahí mirándose, avianta. Y este poema, aquí, este fragmento, parte con una dedicatoria que dice de Filomito, yéndonos al origen de las palabras, porque a Tolkien le gustaba mucho entender de dónde venían las palabras y cómo se desarrollaban, de Filomito, que significa el que ama los mitos, a Misomito, que sería el que odia o desprecia los mitos. Dice, aquel que dice que los mitos son mentiras y por tanto sin valor, aún dichos a través de la plata. O sea, bueno, en inglés original es como susurrados a través de la plata, pero mi pronunciación en inglés es mala, así que no lo voy a leer. Y ahí ya deja un antecedente súper claro Tolkien. Dice, se identifica como Filomito. A mí me gustan los mitos. A Lewis no le gustan tanto. Pero voy a dedicarle este poema para que vea, mire amigo, los mitos son importantes por esto. Y ahí empieza a desarrollarse el poema y muchas cosas. Pasamos a otra arista de esta cuestión, que son ideas importantes en torno al poema. Como en el desarrollo del poema. Aquí ya no hay fragmentos del poema, pero hay como la idea que subyace en él. Si en algún momento digo alguna palabra complicada o muy técnica, por favor me avisan porque a veces me voy en vuelo. Hay dos cosas importantes.
El idealismo y la subcreación. Ahí está Platón y ahí está Jesús con palomitas. ¿Por qué idealismo y subcreación? ¿Y por qué estas imágenes? Idealismo y Platón porque filosofía idealista, Platón es como un antecedente muy importante, el mundo de las ideas. Bueno, ahí hay varios, no solo... son varios como filósofos griegos de esa corriente. Ay, no, parece que este es Sócrates, me perdí. Uy, me confundí. Bueno, pero el punto es que mundo de las ideas, que la cuestión está de que existe un mundo material, que es el que vivimos nosotros, pero no es tan importante porque lo que en realidad determina el accionar del mundo, lo que determina las acciones de todos nosotros, lo que determina nuestra propia existencia son las ideas. ¿Y qué es lo que postula esta teoría del mundo de las ideas? Es que dice, las ideas están ahí, como en una dimensión aparte a la nuestra. Y nosotros a través de los pensamientos accedemos al mundo de las ideas. Suena súper tirado de las mechas, pero la verdad es que tiene bastante sentido planteado desde una perspectiva filosófica. Entonces, lo que hacemos cuando pensamos es entrar al mundo de las ideas y tomar una idea y decir como, esto voy a hacer. Entonces, eso respecto al idealismo. Idealismo, corriente filosófica, opuesta al materialismo, que dice que lo más importante son los pensamientos y no el mundo material. Esto es importante porque como Tolkien era católico, esa era su visión de vida. Como que, de hecho, la existencia se determina, el mundo material se determina por la conciencia de un ser creador que sería Dios. Por eso es importante el idealismo. La subcreación, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que dice el mito judeo-cristiano, al cual Tolkien adscribía porque era católico? Dice que Dios creó el mundo. Y creó todo en realidad. Entonces, Él creó de la nada. Como que dijo, pucha, está oscuro, hágase la luz. Y ¡paf! Apareció el sol. Como, faltan animalitos. Y, uy, apareció un animal, uy, apareció otro animal. Y así, como de la nada creó. Se saltó todas las leyes de la termodinámica. Como si nada. Física, materia y todo. Todo, ¿no? Podía. Dios creador, absoluto. Entonces, cuando... Bueno, igual esto es como súper técnico si nos ponemos a pensarlo. Entonces Tolkien decía, entonces yo no soy creador, yo no puedo crear. Lo que yo hago es transformar, lo que yo hago es subcrear. Y lo que él se proponía al escribir sus historias era darle un corpus mitológico, un cuerpo legendario a Inglaterra, que no tenía. Y se agarró de mitos nórdicos, hay un par de ideas de mitos fineses por ahí, la historia de Kullervo, si la pueden leer, es bien buena al respecto, como que uno ve las similitudes, que no son plagios, pero son como, esto claramente es una influencia, así como, pobre Urin, pobre Turing, muy triste todo. Bueno, entonces la subcreación tiene que ver con esto, con yo no soy creador, yo soy subcreador, porque el que creó fue Dios. Y esa es su visión de la vida. Él era el demiurgo de su mundo. Exacto. Entonces, uno acá puede estar como en contra, no. Yo de hecho aspiro más a las visiones filosóficas más materialistas, pero Tolkien sigue siempre este camino y uno le puede cuestionar, pero funciona así. Así es la cosa. Exacto. Entonces, idealismo, corriente filosófica, antepone ideas a pensamientos, o ideas, pensamientos, o el espíritu a lo material. Se opone el materialismo, que considera lo espiritual solo una consecuencia de lo material, pero el idealismo dice, no, lo material es una consecuencia de lo espiritual. Y bueno, hay un meme porque hay que darle un giro cómico a estas presentaciones, porque si no se tornan aburridas. Y aparece Descartes, que es un idealista tradicional, pues así como... Qué bonita realidad, sería una pena que alguien dudara de ella. Descartes es tan idealista, o se nos muestra como tan idealista que la frase más conocida de Descartes es pienso y luego existo, así como no, si yo no existo, porque si no pienso no existo. Así de sometido al mundo de las ideas estoy. Igual es como raro, pero bueno. Tiene una lógica. Sí, tiene, claro, dentro de esta perspectiva obviamente la tiene. Bueno, ahí hay un GIF muy bonito, que hay un video con una melodía, si pueden buscarlo, véanlo, no me acuerdo cómo se llama, así que este es un dato súper inútil, lo siento. Y hablamos de subcreación. Hay una idea súper importante en torno a la subcreación que es
la división entre mundo secundario y mundo primario. ¿Qué creen ustedes que es el mundo primario y el mundo secundario, por ejemplo? Se me ocurre, como en el Juego de Tronos, que el mundo primario es el mundo de la política, los lores y todo lo demás. El mundo secundario es el mundo de la magia. No exactamente. Cuando hablamos en términos de subcreación de mundo primario y secundario, nos referimos a mundo primario es esto. Este es nuestro mundo primario. Porque este es el mundo en el que vivimos. Como que todos cachamos cuáles son las leyes de la física. Bueno, no todas, pero por observación sabemos que si tenemos un objeto lo soltamos, se cae. Por gravedad. Tiene sentido. Así funciona nuestro mundo. El mundo secundario, por ejemplo, puede saltarse alguna de estas reglas sin ningún problema. Entonces, en un mundo secundario, yo puedo tener un personaje que diga 3 versos y cuando ahora yo suelto algo, en vez de caer, sube. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque en ese mundo hay magia y en este mundo secundario la magia funciona. Mundo secundario. Una de las cosas importantes de la subcreación, lo plantea Tolkien en un ensayo que escribe, que también está recogido en el libro Árbol y Hoja, es un ensayo que se llama Sobre los cuentos de hadas. Este ensayo lo empezó a escribir para decir, miren, jóvenes, porque Tolkien era profesor universitario, los cuentos de hadas son esto. De hecho, el cuento el ensayo, parte diciendo, según el diccionario de Oxford, la definición de cuentos de hadas no está presente, pero aparece como esta definición que se trata de esto, hada se define como esto otro, cuento se define como esto otro, y sigue. Y empieza a explicar, como a darle una vuelta académica a lo que significa un cuento de hadas. Y ahí establece como estas cosas del mundo secundario. Entonces dice que en el mundo secundario da lo mismo lo que uno decida hacer, pero que ese mundo secundario debe tener concordancia consigo mismo. No necesariamente con el mundo primario, que es el nuestro. Entonces, podemos tener criaturas... bueno, me voy a ir así como a otros autores de fantasía, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha leído a China Miéville. No. Bueno, este es un gusto que me quiero dar porque es terrible bueno. China Miéville es un autor súper reciente, o sea, en términos como relativos. Su primera novela la publicó como a principios de los 2000. Y tiene una trilogía que se llama Vasilaj. ¿Cómo? Vasilaj. Ah, te entendí vacilar. No, Vasilaj. Y la gracia de China Miéville es que, por ejemplo, es súper contrario a Tolkien. Y a Lewis, por ejemplo. Hay una frase de China Miéville en la que le pregunta, no, en la que él dice, a propósito de un libro que estaban escribiendo sobre Lewis, China Miéville dice, es menos nocivo para un niño que le den un frasco de vitrolio a que lea un cuento de Lewis. Y uno así como, Pero ahí uno puede darse cuenta que a China Miéville no le gusta Lewis, por ejemplo. Me da la sensación. Y en Vasilaj, por ejemplo, hay una raza que son las Kepri, o los Kepri, la raza Kepri. Los machos Kepri son insectos, escarabajos, que parten como de este tamaño, me parece, y crecen y crecen hasta llegar a ser como escarabajos del tamaño de un rinoceronte, según lo que se dice en una frase del libro. Pero las hembras Kepri no son escarabajos. Las hembras Kepri son humanas hasta el cuello y en la cabeza tienen un escarabajo, con patitas y todo. Y uno dice, no, pero es que eso no puede ser, porque no funciona así, porque biología, tú cachai que no, pues porque ya, pues eres mamífero, eres insecto, decide, no podéis ser las dos cosas. Pero no, pues, en su mundo tiene todo el sentido del mundo, en su obra tiene todo el sentido del mundo que esta raza exista, porque según las leyes de ese mundo, es lógico, es muy plausible y de hecho existen. Entonces uno dice, bueno, entonces la subcreación en ese caso funciona súper bien porque el mundo secundario tiene sus reglas súper claras. Y uno, muy bien, así como punto para usted. No sé si han leído a Brandon Sanderson, que está como de moda en la fantasía actual, que ha sido como una vuelta de tuerca a racionalizar un poco más la magia, a decir como, ya si está bien que hagamos magia, pero igual pongámosle reglas. Ese es un mundo que, por ejemplo, que su mundo secundario tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, ahí toda la magia funciona de una manera definida desde el comienzo. Entonces te dicen así como, bueno, te lo van explicando como en el relato, pero no hay situaciones ilógicas en las que la magia te salva porque sí.
Como que si tú puedes levantar algo con la mente, tienes un límite. Si puedes crear una bola de fuego, puedes hacerlo con todo sin ningún problema. Pero si vas a tirar una bola de fuego en una habitación cerrada, te vas a quedar sin oxígeno. Entonces, el mundo tiene esas reglas súper claras. Volviendo a Tolkien, así funciona mundo primario y secundario. El pensamiento religioso en Tolkien subyace a toda la obra, a toda la obra. Hay una de las cartas de Tolkien, si no me equivoco, es la 142, pero puede que esté chamullando porque no me acuerdo bien, en la que le preguntan sobre Galadriel. Me parece que la carta la tiene, es una conversación que tiene con el cura que lo crió, el padre Francis. En esta carta menciona que El Señor de los Anillos es una obra eminentemente católica. No tiene, en Arda, en la Tierra Media, en Endor, no hay religión institucionalizada. Pero eso no significa que no crean en los dioses. Y hay un asunto importante, porque no sé si ustedes leyeron el Silmarillion. ¿No? Sí, sí. Bueno, en el Silmarillion, al principio del libro se nos cuenta cómo se creó el mundo. Y ahí nos dicen que Eru, que es como Dios, como el Dios judeo-cristiano, pero de la Tierra Media, crea el mundo y crea los Ainur en realidad. ¿Y los Ainur qué son? Son como espíritus angelicales. Y los Ainur tienen categorías. Están los Valar, que son los más altos, que son como dioses, y están los Maiar, que son como ángeles, por así decirlo. Y se ponen a cantar. Los crean y tenían como todos un fragmento de la mente de Eru. Y todos podían comprender solo esa parte de la mente de Eru, y ninguna otra cosa más. Entonces, por ejemplo, Melkor entendía las ansias de poder, nada más. Manwë entendía lo relacionado al viento, como que, oh, el viento, y el viento, qué cuático su vida. Tulkas entendía que darse golpes era bacán. Entonces, es como, ya, bien por ti. Como correr. Mi pena por Melkor. Bueno, sí, eso es discutible. Es como que es el pájaro del sacrificio y tiene que haber un malo y te toca a ti. Sí, tiene sentido, pero a mí me genera conflicto, porque por un lado digo, pucha, Melkor igual no estaba tan equivocado, pero era súper malo. No, pero es que así fue creado. Sí, pero, claro, pero Melkor en realidad, sí, así fue creado, pero fue creado como ganancias de poder. ¿Justifica el que quiera ser más poderoso que quisiera someter a los demás? Ahí es donde está el problema, porque ahí es donde Melkor tergiversó el pensamiento de Eru. Él fue creado para ser poderoso, así como, ¡ay, mira que bacán esto! ¡Ay, mira, puedo hacer esto! Pero nunca fue creado con la intención de someter. Ahí está el problema. Bueno, entonces, pensamiento religioso, súper católico. Así como el mundo lo crea Eru, el mundo lo crea Dios. Eso. ¿Alguna duda sobre esto? Como que me di varias vueltas y a veces se me confunden las cosas porque me doy hartas vueltas en general. No. Entonces, vamos a pasar ahora a la mitopoeia en Tolkien. O sea, sabemos que escribió un poema que se llama Mitopoeia, pero ¿cómo se refleja la mitopoeia en toda su obra? Ya vimos algo sobre lo de Melkor. Por ejemplo, este mapa es precioso. Si ustedes lo quieren tener, pesa como 50 megas. Hay una página en internet que se llama El Anillo Único, que son personas, fans de Tolkien, que recopilan información en torno a la obra de Tolkien en español. Y este es un mapa que hizo un sujeto que no me acuerdo cómo se llama, Juan N. algo, no alcanzo a ver su nombre porque la definición es mala. El mapa es precioso. Toda la Tierra Media. Ahí. Es muy lindo, es enorme este mapa, de verdad que es enorme. Uno, como que un pedazo como así, puede llegar a ver de este tamaño, es muy bello. Bueno, entonces, ¿por dónde partimos con la mitopoeia en Tolkien? ¿Por qué está este mapa acá? Porque el nivel de creación del mundo de Tolkien es tan grande que creó un mapa completo, pues hay un continente aquí. Así de metido en su obra estaba Tolkien. Y esto es Endor, la Tierra Media. Los elfos le decían a la Tierra Media Endor, ahí como para los fans de Star Wars, la luna de Endor no se llama Endor por nada, para que vean que Tolkien es bacán. Entonces, mitopoeia en Tolkien. Primero, lenguajes. ¿Por qué los lenguajes? Porque Tolkien era lingüista. El proceso creativo de Tolkien era
Hoy, ¿sabéis que escuché una palabra y como que la deformé un poquito y me dio la idea de un reino súper bacán? Y así empezó a escribir. Como que todo el mito en torno al Hobbit dice que Tolkien estaba en Oxford, estaba revisando ensayos y de repente escribió en el borde de una hoja de un ensayo. Yo me imagino que estaba súper aburrido. Escribió: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Como, no recuerdo el inglés, pero bueno, es como parece. Y eso fue como, oh, un hobbit. Y claro, se supone que su primer pensamiento fue como, hobbit suena como a holvita. Y holvita es una palabra en inglés antiguo que significa hacedor de agujeros. Hole, agujero, holvita. Y, sí, yo pensaba que venía de rabbit. no. Hay un chiste ahí frecuente sobre lo que pasa cuando interactúan un mendigo y un conejo, pero no lo vamos a contar ahora. Bueno, pero viene de Holvita. Entonces aparece esta palabra, el Holvita, y es como, oh, y esto entonces, si estos hacedores de agujeros, ¿cómo harían estos agujeros? ¿Serían agujeros incómodos que gotean? Y ahí es cuando viene como una de las primeras afirmaciones que es como parte del Hobbit. Pero esto no significa, un agujero Hobbit significa comodidad, claro. Significa una casa grande, de madera. Los Hobbits viven en agujeros en el suelo, pero son súper cómodos. Entonces tienen súper buena comida, sus despensas son enormes, son agujeros calentitos, no son incómodos. Bueno, entonces eso en torno al proceso creativo y lenguajes. Y aquí está el mapa de como la creación de Tolkien. Entonces, por un lado, Eru, ¿qué hace? Crea a los Ainur, que están acá arriba, que son vástagos de su pensamiento. Pero ¿quién más crea? Crea también a los hombres y a los elfos. Y hay algunos Valar, que son estos dioses secundarios, por así decirlo, que también crean otras criaturas. Por ejemplo, Aule crea a los enanos, porque Eru ya les había dicho, por ejemplo, que iba a crear a los elfos. Y todos querían que llegaran los elfos porque ya habían hecho el mundo. Pues, si, cantaron, apareció el mundo y Eru les dijo, ya miren, ahora vayan a trabajar el mundo este que les hice y jueguen, y hagan cosas, y hagan cuestiones para cuando mis hijos despierten, vayan a jugar ahí. Y estaban, no sé, como ya miles de años ya, y no despertaba nadie, pues, como que qué aburrido. Más encima todo ese tiempo, Melkor, cuando ellos hacían una montaña, Melkor iba y les hacía un abismo. Tenían un mar terrible lindo y que iba Melkor, ahora es desierto, y se iba. Tenían un valle y ¿qué hacía? Un volcán. Si no se puede, igual entiendo que los Valar estuvieran enojaditos con Melkor. No sé si eso les daba autorización para después encadernarlo, cortarle las palmas de las manos, las plantas de los pies y tirarlo al vacío intemporal, pero Melkor se fue mala onda. Bueno, entonces crean muchas criaturas, ¿cachai? Y acá la idea está que la mayoría de estas criaturas que se crean, por ejemplo lo que hace Melkor con los orcos, los trolls y los dragones, no es como que los creasen, no los crea de la nada. Lo crean de lo que ya había creado Eru, lo transforman, lo subcrean. No se puede crear porque el único que es capaz de crear es, en la visión católica de Tolkien, en nuestro mundo es Dios, en la Tierra Media es Eru Ilúvatar. ¿Y por qué Eru puede crear? Porque tiene la llama imperecedera, que es lo que les da la capacidad de crear. No sé, la fuerza creadora aquí es constante. Entonces, pero Aule. Claro, bueno, Aule, por ejemplo, en un caso, Aule estaba tan ansioso de, quiero que despierten los hijos de Eru, y no despertaban nunca. Entonces dijo, pero ya nos dijo más o menos cómo iban a hacer. Entonces agarró un poquito de piedra, empezó a martillar, y talló la piedra, y de repente le salió un sujeto como de esta altura, y dijo, me quedó bueno. Y empezó a hacer otro, y otro. Y tuvo 7, los 7 padres de los enanos. Y cuando creó estos 7 enanos, fue como, ahora están vivos mis hijos. Y aparece Eru y le dice, oye, pero no, si estaban los otros primero, entonces tenéis que matarlo. Y es como el mito abrahámico de Abraham que tiene que sacrificar a su hijo
Entonces como que Eru toma, o sea, perdón, Aul le toma su martillo y va a reventar a los enanos, y cuando está a punto de hacerlo, Eru dice, ay, no me arrepentí. No lo hagas, tu sacrificio me llena el alma. ¿Y qué es lo que hace? Les dice, ya, mira, ponlos a dormir y cuando despierten los elfos tú los despertas. Porque estos tienen que llegar primero. Ya, bueno, entonces. Y así nacieron los enanos según el mito de Tolkien. Bueno, y una idea que está constantemente en la obra de Tolkien es el peso del destino, que tiene que ver en torno a la mitopoeia. ¿Por qué? Porque como Eru es el único que puede crear, es el único que ya definió como el objetivo final como de la existencia. Entonces, eso va a pasar sí o sí. En el camino se supone que Eru da la libertad para que hagáis lo que quieras, que es como el argumento católico. Claro, el libre albedrío. Sí, claro, si todo está definido. Justamente, tú tienes libre albedrío para hacer lo que quieras, pero igual al final el destino del mundo ya fue definido por Dios, en este caso por él. Entonces el peso del destino es, si no, pregúntenle a Turito, pobre hombre. Entonces, otros ejemplos de mitopoeia. Acá vamos a salirnos de Tolkien porque no todo en la vida es Tolkien, aunque podría serlo y sería bonito. No, hay que tener variedad. Hay algo... Lovecraft, por ejemplo. Lovecraft crea una mitopoeia que es brutal. ¿Por qué? Porque están los dioses primigenios. ¿Y qué son los dioses primigenios? Son dioses terribles, terribles. Pero no están solo los dioses primigenios, están también los dioses arquetípicos. ¿Y qué son los dioses arquetípicos? Mira, como que te dice, mira, ¿tú cachai a Zeus, a Atenea, a estos dioses griegos? Mira, la verdad es que sí existen. Y estos locos son terribles mala onda. Son súper brutales y horribles y tú no les interesa, pero estaban en guerra con los dioses primigenios que son como calamarcitos gigantes y otras formas extrañas. Entonces la única razón por qué estos dioses arquetípicos han sido buenos con la humanidad es porque los primigenios están en guerra con ellos, entonces como los primigenios quieren matar a los humanos, en realidad como que les da lo mismo a los humanos, como que quieren destruir cosas, ¿no? Pero esa es la única razón por qué están vivos todavía, así como porque los dioses están en guerra, pero ninguno es bueno, a ninguno le interesa la humanidad. Hay que destacar que los dioses arquetípicos los puso el tipo que tuvo los derechos de la llamada de Cthulhu. Lovecraft no inventó ninguno. Lovecraft incluye a uno, me parece que es Ignos. Sí, creo que incluye a uno. Solo hay unos. Pero claro, Tolkien, o sea, perdón, Lovecraft profundiza mucho más en los primigenios. Sí. Cthulhu, Azathoth, Nyarlathotep, el caos total. Azathoth es genial, así como el dios creador. Sí, pues como una amiba gigante, creó la creación sin darse cuenta. De hecho, como que es súper cuática la visión de ese dios, porque es como que en el fondo todos existimos dentro de él. Como que... Pero él mismo lo hizo no por querer, sino que lo hizo por... Está como en un estado de catatonia, constante. Se supone que si ese loco tuviese la conciencia para moverse, el universo se va todo... Básicamente dice que somos como bacterias en el estómago de un dios. Sí, si te ponías a pensarlo, es terrible. Me da mucha pena. No, pero casi todas las historias son así. Los humanos fueron creados también como la obra de algo que estaba lobotomizado. Sí, como que no hay voluntad para hacer estas cosas, como en el caso de estos dioses. La mitopoeia de Lovecraft es súper interesante en ese sentido porque lo que hace es decirnos a nosotros humanos, no se preocupen, dan lo mismo. Hay dioses que crearon el universo y ayudaron a formarlo, pero no les importa. Ni siquiera saben que nos crearon, así, es súper triste. Como somos como todos hijos no reconocidos de este... Los dioses... se me olvidó cómo se llama, el cardónico. Azathoth. De Azathoth. Somos todos hijos no reconocidos de Azathoth, cabros, ahí, piénsenlo. Bueno, otro que usa mitopoeia es Lewis. ¿Por qué digo que usa mitopoeia? Porque le da una justificación a la existencia de su mundo. No sé si leyeron, estoy pensando en las Crónicas de Narnia, no sé si leyeron las Crónicas de Narnia, el sobrino del mago. Sí. Bueno, el sobrino del mago, cuando... Las películas son muy buenas. Me gustaron mucho. Bueno, pero cuando Lewis escribe El sobrino del mago, hay un momento en el que llega el sobrino del mago, porque la película se llama, perdón, porque el libro se llama El sobrino del mago, a Narnia, que era como
un paraje en el que estaba amaneciendo. Y eso era lo que había. Y de repente aparece un león y empieza a cantar. Súper surrealista la imagen. Y canta, y empiezan a crecer arbolitos, y hay más pasto. Y venían venía no solo este sobrino del mago, sino 2 humanos más. Y uno de estos humanos venía con... no, también iba el sobrino, iban 3 humanos más. Y uno de estos humanos iba con un pedazo de un farol que había quedado de un accidente. Y como que se rompe esta cuestión, como que hubo un choque, quedó con el pedazo de metal en la mano. Pasan a Narnia y de la impresión, porque igual si yo veo a un elefante, perdón, a un león, bueno, un elefante igual, a un león cantando y como que empiezan a florecer cosas, igual me impactaría, y deja caer este pedazo de metal del farol que había caído del accidente y cae y empieza a crecer un farol, pues, y es como... Y bueno, no sé si leyeron el primero de las Crónicas de Narnia. Cuando salen a Narnia, Lucy por primera vez, ¿a dónde llega? Al páramo del farol, y el páramo del farol te muestra a Lewis, de hecho, la creación en su 6º libro, en orden de lectura narniano, porque en orden de publicación creo que no es el 6º, parece que sí es el 6º también. Sí, en ese libro. Martin también tiene mitopoeía. ¿Por qué? Porque sus dioses, su mundo tiene una explicación lógica, así como, o sea, una explicación mitológica. Bueno, la tendría si terminara los libros. Pues que no tiene que imaginarse cómo fue la creación del mundo. Terrible. Como que se aborda, bueno, no necesariamente la creación, pero el funcionamiento del mundo también tiene que ver como con el carácter mitopoéico. ¿Cómo se llama esta enciclopedia? En el mundo de Hielo y Fuego, ¿sí? Ahí hacen un repaso, pues como te dice... bueno, aquí quizás debería detenerme, y la mitopoeía no necesariamente implica que haya que decir cómo fue creado el mundo, sí, pero sí decir cómo... Se cree que fue creado. Se cree que fue creado así, hay culturas antes de esto, funcionaban de esta manera, tiene que ver con eso. Eso es interesante, en verdad, porque te da un mito, pero te dice, el mito no es la verdad, pero tampoco es totalmente... Sí, porque es como, la gente de aquí piensa esto, pero yo tampoco puedo asegurarte que sea así porque, pucha, yo no había nacido. Sí, hay un poco de verdad, te dice que hay un poco de verdad, pero no fue así. Sí. Bueno, otro que tiene mitopoeía muy interesante es Brandon Sanderson. Es un autor que igual recomiendo harto, y acá su idea de crear... mormona. Sí, es mormón. No, se le nota los mormones en la obra. Sí, pero curiosamente, a diferencia de otros autores de carácter confesional, como por ejemplo Lewis, que así como que se nota que trata de meterte el cristianismo a la fuerza, yo siento que con Sanderson no es diferente, o sea, es diferente, porque por ejemplo, a mí me pasó con el Antris, que el conflicto religioso que tiene uno de los personajes, que es un sacerdote, es súper profundo y no es como de... yo sufro por mi Dios y tengo una crisis de fe, todos crean en mi Dios. Es como, no sé si creer en mi Dios, no sé si poder pedirle a otro que crea en mi Dios porque ni yo estoy seguro de hacerlo. Y no quiero hacer spoiler, pero se resuelve de una manera que a mí me resulta súper grata. Entonces, claramente, de hecho él mismo dice, soy mormón, como que incluyo estos conflictos religiosos porque a mí me interesan mucho y los explora súper bien, pero siento que para alguien no religioso igual es como interesante de leer. Y además que sus libros son buenos, tiene talento para contar historias. Sí, bueno, aunque se alarga mucho en algunas partes. Sí, eso puede ser, pero tiene una cosa igual que es súper interesante y entretenida de Sanderson, que es que el dinamismo. Como que sus escenas son súper cinematográficas. Así como las peleas están súper bien como coreografiadas. Tú las puedes imaginar muy bien porque están muy bien contadas también. Acá pasamos a la parte polémica de esta presentación. Yo no quería hacer esto, no, sí quería, por favor. Pero cosas que no son mitopoeia. Percy Jackson. ¿Por qué digo que esto no es mitopoeia? Porque si ustedes se ponen a pensarlo, esta saga de libros lo que hace es decir, mira, los mitos griegos son reales, ahora suceden en nuestra época. Pero no hubo un trabajo de creación mitológica. Entonces no puede ser, según mi juicio, una obra con mitopoeia propia. ¿Significa esto que esta obra sea mala? No, pues. Significa solamente que no hicieron mitopoeia. Para que quede claro, no es que yo odie a Percy Jackson. Bueno, quizás sí, pero no porque no tenga mitopoeia. Pasa lo mismo con Harry Potter.
Harry Potter. Harry Potter tiene una construcción de mundo, pero yo no la clasificaría como mitopoéica porque usa las tradiciones como que ya existen. Po. A lo más añade un par de razas. Pero no hay un trabajo de, mira, este mundo funciona de esta manera. Claro, hay magia, pero es como basado en una forma de magia de concepción de la magia que ya se tenía, entonces no hay como un trabajo de creación de mundo. O sea, claro, tiene sus cosas como puntuales, pues, como las criaturas fantásticas estas, pero yo tampoco sé si clasificarlas como dentro de este mismo mundo. No sé, son como... Yo no las clasifico como mitopoéico. ¿Estoy diciendo con esto que Harry Potter es una mala obra? Sí, mentira. No lo estoy diciendo. Yo respeto mucho a Harry Potter porque hizo leer a una generación completa de no lectores. Bueno, Aunque no es mi dicen obra también favorita. que ¿cómo se llama este tipo? Ese fue el nombre, ese que escribió Satman. Neil Gaiman. Neil Gaiman dicen que escribió una historia muy semejante a Harry Potter, pero mejor, Sí. un par de años antes. Oh, no tenía idea. No tenía idea. Sí, el Voy a buscarlo porque todo lo que escribe Gaiman hasta ahora, todo lo que yo he leído de Gaiman hasta ahora ha sido bueno, así que Pongámoslo probablemente... así, en lugar de escoba él tenía una patineta. Sí, sí, como la similitud es rígida. era descarado casi. Y en lugar de lentes usaba gafas. No, era igual a Harry Potter. Oh, qué bueno. Solo que más maduro, por así decirlo. Ah, Un bueno. poco más, Mejor hecho. con más chocolate también. Oh, bacán. Oh, creo que voy a buscarlo. No sé si ustedes conocen otras obras como que no tengan mitopoeia, porque yo la verdad no he hecho la revisión más profunda. ¿No? Bueno, lo podemos dejar hasta ahí. Conclusiones entonces. A propósito de nuestros objetivos al principio. Pueden intervenir acá, yo no tengo problemas. La conclusión primera es que la mitopoeia tiene su origen en la necesidad de darle una explicación espiritual o no racional a un mundo. ¿Esto se usa solo en la ficción? No, porque todas las culturas a lo largo del tiempo usan esta misma cuestión. Todas las culturas crean mitos, todas las religiones tienen mitos, todos los pueblos originarios tienen mitos. Entonces cuando un autor escribe ficción, dice, oh, yo también podría crear mitos para mi mundo porque va a ser un mundo de fantasía y sería bonito tener mitos. Eso, mitopoeia. Entonces, por otro lado, la mitopoeia está influenciada fuertemente por la filosofía idealista, más que por la materialista. Ahí, no sé si tienen algo que decir, yo digo que esto es como rotundo. En la obra de Tolkien, la mitopoeia permea de manera muy importante, está permeada de manera muy importante por el pensamiento católico. Como que la construcción de mundo igual tiene mucho que ver con una visión católica, súper católica, que era la visión que tenía Tolkien. Y que no basta, esta es probablemente la más importante, no basta con escribir fantasía para mitopoeia, a falta de un verbo mejor, no solo tienes que escribir fantasía para crear mitos. Porque, como vimos con Percy Jackson y Harry Potter, no hacen mitopoeia, pero igual son obras, no sé, a mucha gente le gusta. Pero esto significa que al escribir mitopoeia, al hacer mitopoeia, ¿estás haciendo una mejor obra? No necesariamente. Porque puedes hacer una obra de ficción sin nada de mitopoeia y ser así como, ¡ay, qué cosa más buena! Y hacer una que tenga mucha construcción de mundo y que tenga tanta que sea horrible de leer. Porque es como, ¡ay, qué terrible! Ya si ya todos vimos que hiciste un mapa, ya si todos vimos que tenéis 25.000 dioses, cuéntame la historia de los personajes. Eso. No sé. Consejo para la vida, si hacen mitopoeia, si quieren hacerlo, háganlo, no se limiten, esto es bacán. Gracias.